Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí, el misterio que rodea la relación entre dos de las estrellas turcas más queridas del mundo, Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Qué hay realmente detrás de esa conexión tan intensa que vimos en pantalla y fuera de ella? ¿Ocultan algo sobre su amor? ¿Hubo romance real o fue todo una estrategia de marketing? Agárrense porque vamos a desentrañar este enigma juntos. Pero antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos sobre noticias de celebridades, chismes jugosos y análisis profundos del mundo del entretenimiento turco. Ahora sí, vamos al lío. Demet Özdemir y Can Yaman. Solo escuchar esos nombres juntos evoca imágenes de romance, pasión y química innegable. Su trabajo en la serie Erkencikus fue un auténtico fenómeno global. La serie fue un éxito arrollador, conquistando corazones en todo el mundo y catapultándolos al estrellato internacional. Pero más allá de la ficción, la pregunta que todos se hacen es, ¿hubo algo más? La realidad es que la línea entre la actuación y la realidad se difuminó tanto que era difícil saber dónde terminaba la interpretación y dónde empezaba el romance verdadero. Las miradas intensas, las sonrisas cómplices, los abrazos espontáneos, todo parecía apuntar a que entre Demet y Can existía una conexión mucho más profunda que una simple amistad o compañerismo profesional. Las redes sociales se inundaron de vídeos y fotos que alimentaban los rumores de un romance secreto. Los fans analizaban cada gesto, cada palabra, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. Y la verdad es que las pistas eran abundantes. Durante la promoción de Erkencikus, Demet y Can compartieron momentos muy cercanos. Viajaron juntos, participaron en entrevistas donde la química entre ellos era palpable y se mostraban muy cariñosos el uno con el otro. Incluso fuera de los sets de grabación, se les veía juntos en eventos y reuniones, lo que alimentaba aún más la especulación. Sin embargo, ni Demet ni Can confirmaron nunca oficialmente que fueran pareja. Siempre mantuvieron una postura ambigua, dejando que los rumores siguieran su curso. Esto, por supuesto, no hizo más que aumentar el interés del público y la prensa. Cada declaración, cada interacción entre ellos era analizada al milímetro, buscando una confirmación que nunca llegaba. Pero, ¿por qué tanto secretismo? ¿Qué motivos podrían tener para ocultar un romance que parecía tan evidente? Aquí es donde entramos en el terreno de las teorías y las especulaciones. Una de las teorías más extendidas es que su relación era real, pero que decidieron mantenerla en secreto por motivos profesionales. La presión mediática, el acoso de los fans y el temor a que su relación afectara al éxito de la serie podrían haber sido factores determinantes en su decisión. En el mundo del espectáculo, a veces es mejor mantener la vida privada alejada de los focos para evitar complicaciones y proteger la carrera. Imaginemos la cantidad de paparazzi siguiéndolos a cada paso, la constante intrusión en su intimidad y la avalancha de comentarios, muchos de ellos hirientes, en las redes sociales. Para dos jóvenes en pleno ascenso, esta presión podría haber sido insoportable. Otra teoría un poco más cínica, sugiere que el romance fue orquestado por los productores de Erkencikus como una estrategia de marketing para aumentar la popularidad de la serie. Al alimentar los rumores de un romance entre los protagonistas, se generaba un mayor interés del público y se aseguraba una mayor audiencia. Esta táctica, aunque controvertida, no es infrecuente en la industria del entretenimiento. Recordemos que la industria televisiva turca es sumamente competitiva y las series luchan constantemente por obtener la mayor cuota de pantalla posible. Un romance entre los protagonistas, aunque sea ficticio, puede ser un imán para la audiencia y un factor clave para el éxito de una producción. La línea entre la realidad y la ficción se vuelve difusa, y el público se siente atraído por la posibilidad de presenciar un romance genuino desarrollándose ante sus ojos. También hay quienes creen que sí hubo un romance, pero que fue breve y fugaz. La intensidad de la relación en pantalla podría haber llevado a un acercamiento real, pero que no llegó a consolidarse como una relación formal. Las agendas apretadas, las diferentes prioridades y la presión del trabajo podrían haber sido obstáculos insalvables para que la relación prosperara. El rodaje de una serie de televisión es un proceso extenuante que consume gran parte del tiempo y la energía de los actores. Mantener una relación sentimental en estas condiciones puede ser extremadamente difícil,
especialmente si las dos personas involucradas tienen carreras profesionales exigentes y ambiciones personales diferentes. Además, no podemos ignorar la posibilidad de que simplemente fueran muy buenos amigos y compañeros de trabajo con una gran química en pantalla. A veces la conexión entre actores es tan fuerte que se confunde con romance, pero en realidad se trata solo de una gran complicidad y entendimiento profesional. La actuación requiere una gran capacidad de empatía y conexión emocional con el personaje y con el compañero de escena. Cuando dos actores logran establecer una conexión profunda, el resultado en pantalla puede ser increíblemente convincente, incluso para el público más escéptico. En cualquier caso, lo cierto es que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman siempre ha estado rodeada de misterio y especulación. Nunca sabremos con certeza qué ocurrió realmente entre ellos, pero lo que sí es innegable es el impacto que tuvieron en el público y en la industria del entretenimiento. Su química en Erkenzikus fue un factor clave en el éxito de la serie, y su imagen de pareja romántica se convirtió en un fenómeno global. Incluso años después de la emisión de la serie, los fans siguen recordando con cariño su interpretación y anhelando la posibilidad de verlos juntos de nuevo. Después de Erkenzikus, Demet y Can siguieron caminos separados. Demet continuó cosechando éxitos en la televisión turca, protagonizando otras series y películas que la consolidaron como una de las actrices más populares del país. Can, por su parte, se enfocó en su carrera internacional, trabajando en proyectos en Italia y España. Esta decisión estratégica de Can Yaman le permitió expandir sus horizontes profesionales y llegar a un público aún más amplio. Su incursión en el mercado italiano y español le abrió las puertas a nuevas oportunidades y le consolidó como un actor de renombre internacional. A pesar de la distancia y de sus compromisos profesionales, los fans nunca han perdido la esperanza de verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en la pantalla. Las redes sociales siguen llenas de mensajes pidiendo una segunda temporada de Erkenzikus o una nueva colaboración entre Demet y Can. La nostalgia por Erkenzikus y la admiración por la química entre Demet y Can siguen muy vivas en la memoria de los fans. La serie se ha convertido en un clásico moderno de la televisión turca y su legado perdura a través de los años. Pero, ¿qué piensan ellos al respecto? En entrevistas recientes, tanto Demet como Can han evitado hablar directamente sobre su relación pasada. Sin embargo, han dejado entrever que guardan un buen recuerdo de su trabajo juntos y que estarían abiertos a colaborar de nuevo en el futuro. Estas declaraciones son interpretadas por los fans como una señal de esperanza y alimentan la ilusión de un posible reencuentro. Aunque ambos actores se han mostrado cautelosos al hablar de su pasado, sus palabras sugieren que existe un respeto y un cariño mutuo. Demet, por ejemplo, ha declarado que Erkenzikus fue una experiencia muy importante en su vida y que guarda un gran cariño a sus compañeros de trabajo. Can, por su parte, ha afirmado que Demet es una actriz muy talentosa y que disfruta mucho trabajando con ella. Estos comentarios elogiosos reflejan el profesionalismo y la admiración que ambos actores sienten el uno por el otro. Su capacidad para trabajar en equipo y crear una atmósfera positiva en el set de grabación fue fundamental para el éxito de Erkenzikus. Estas declaraciones, aunque cautelosas, alimentan la esperanza de los fans de que algún día puedan ver a Demet y Can juntos de nuevo. Y quién sabe, tal vez en esa ocasión, decidan compartir más detalles sobre su relación pasada y aclarar de una vez por todas el misterio que la rodea. La posibilidad de una confesión pública sobre su relación pasada sigue siendo una fantasía recurrente para los fans. La esperanza de que algún día decidan revelar la verdad detrás de su romance alimenta la especulación y mantiene viva la llama del misterio. Mientras tanto, solo podemos seguir especulando y analizando cada gesto, cada palabra, cada interacción entre ellos. La verdad, como suele ocurrir en estos casos, probablemente nunca salga a la luz por completo. Pero eso no impide que sigamos soñando con la posibilidad de un reencuentro y con la esperanza de que el amor, si es que existió, vuelva a florecer. El poder de la imaginación y la fantasía es inagotable. Los fans seguirán creando historias y escenarios en sus mentes, alimentados por la esperanza de que el romance entre Demet y Can se reavive en el futuro. Así que, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué ocultan Demet Özdemir y Can Yaman sobre su amor? La respuesta, como habrán adivinado, es que no lo sabemos con certeza. Podría ser que oculten un romance apasionado que decidieron mantener en secreto por motivos profesionales. Podría ser que oculten una estrategia de marketing orquestada por los productores de Erkenzikus. O podría ser que simplemente oculten una gran amistad y complicidad profesional.
La ambigüedad y el misterio que rodean su relación son parte de su atractivo y contribuyen a mantener viva la leyenda. La incertidumbre es un poderoso motor de la imaginación y la especulación. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la relación entre Demet y Can ha sido un tema fascinante que ha mantenido a los fans en vilo durante años. Y aunque nunca sepamos todos los detalles, siempre tendremos la magia de Erkenci para recordarnos la química inigualable que existía entre ellos en la pantalla. La serie se ha convertido en un símbolo de romance y pasión, y su legado perdurará a través de las generaciones. Erkenci es mucho más que una simple telenovela, es un fenómeno cultural que ha trascendido las fronteras y ha conquistado los corazones de millones de personas en todo el mundo. Y ahora, para terminar este vídeo, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado. Hemos hablado del fenómeno Erkenci y del impacto que tuvo en la carrera de Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos analizado los rumores de un romance entre ellos y las posibles razones por las que decidieron mantenerlo en secreto. Hemos explorado las diferentes teorías sobre su relación y hemos considerado la posibilidad de que simplemente fueran muy buenos amigos y compañeros de trabajo. Y por último, hemos hablado de la esperanza de los fans de verlos juntos de nuevo en el futuro. En definitiva, hemos realizado un análisis exhaustivo de la relación entre Demet y Can, explorando todas las posibles perspectivas y teorías. Nuestro objetivo ha sido proporcionar una visión completa y equilibrada del tema, dejando que cada espectador forme su propia opinión. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Demet y Can ocultaron un romance? ¿O creen que todo fue una estrategia de marketing? Déjenme sus comentarios abajo y compartan sus opiniones conmigo. La participación de la audiencia es fundamental para crear un debate constructivo y enriquecedor. Sus comentarios y opiniones son muy valiosos y nos ayudan a comprender mejor la complejidad del tema. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo y por su apoyo constante a mi canal. Significa mucho para mí. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Hasta la próxima.